Saludos, le habla el capellán Ismael Ponce. Una vez más, para compartirte alguna vivencia, algún otro tema que pueda ser útil y de gran bendición para tu vida o todos aquellos que estén al alcance de estos medios. Hoy quisiera hablar sobre algunas recomendaciones prácticas para ayudar a aquellos que han experimentado una pérdida. En el día reciente estuve acompañando una familia ministerial donde uno de sus miembros partió con el Señor. Y el predicador de la ocasión estuvo hablando sobre su experiencia de vivir cerca de un cementerio. Y me dio mucha curiosidad y me puse a atenderle. Y él decía que había diferentes reacciones a las pérdidas de seres queridos, seres amados. Y él decía que en diferentes momentos iba gente en la mañana, en la tarde, en diferentes momentos a compartir con sus seres queridos allí donde estaban sus restos mortales. Y que él decía enfáticamente que la reacción a la muerte iba a depender de las creencias de los dolientes y los sobrevivientes. Y es una gran verdad. Nosotros tenemos que retomar este tema para enseñarle a la gente a tener valor para enfrentarse a la vida, pero también tener fe para enfrentarse a la muerte. Y yo tuve una experiencia bien impactante como impartidor de cuidado. Recibí una llamada telefónica donde me indicaba que una persona estaba al borde de morir, que tenía que avanzar y llegar hasta el hospital. Una vez llegué al hospital, voy a la sala de intensivo y recuerdo que había un gran alboroto en la habitación, así que yo dije, tiene que haber sido que un paciente se puso malito y están todos los profesionales de salud tratando de preservarle la vida. A medida que me iba acercando, descubro que era un miembro de nuestra iglesia que estaba en su camilla y él tenía su Biblia en su pecho y sus manos erguidas cantando a alta voz. Y cuando lo escuché cantando, yo empecé a tener esa lucha de pensamiento. Me está indicando que esta persona está muriendo, pero yo veo a esta persona adorando, alabando al Señor y disfrutando de este momento de su adoración a su Dios. Y cuando voy a disponerme a orar por esta persona, recuerdo que detuvo mi mano, la agarró y me dijo, no, pastor, usted no va a detener mi camino a la presencia de Dios. He tenido una visión donde una carroza blanca y unas personas con unas vestiduras blancas me han venido a buscar y no te voy a permitir orar para que Dios cambie de parecer y me deje aquí en la tierra. Así que no vas a orar para que Dios me salve o me sane, sino yo voy a orar por ti para que Dios te ayude en tu peregrinaje en la tierra mientras Dios me lleva a su presencia. Y yo me quedé en shock, en una experiencia de un pastor joven que no podía entender de momento lo que estaba ocurriendo. Y recuerdo enlazando estas dos vivencias del predicador, de aquel que estaba despidiendo el duelo de un amigo, y a este paciente que estaba al borde de la muerte, donde rehusaba que Dios detuviera su camino a su presencia y lo dejara aquí en la tierra, para hablar sobre algunas ideas prácticas que pueden ayudar a los dolientes y sobrevivientes de aquel que ha tenido una pérdida recientemente. La primera recomendación como impartidor de cuidado es que debemos ayudar a familiarizarse a los familiares y los sobrevivientes y los dolientes con el proceso de duelo. La muerte es algo inevitable, es algo que nos va a ocurrir a todos, algunos más temprano, otros más después. La razón o la causal de la muerte puede ser variada, pero la realidad de la vida y muerte es algo que vamos a experimentar todos y cada uno de nosotros. Hay un uso y costumbre, es unas frases gastadas y trilladas que damos por sentado que traen consuelo y fortaleza a los sobrevivientes. Yo siempre digo a la gente, si usted no sabe qué decir, mejor no diga nada. Y es mucho más fácil y mucho más sencillo que experimentar situaciones embarazosas. En una ocasión estaba junto a otro capellán y mientras estaba en esa experiencia de acompañamiento y de ministerio de presencia con una persona que había perdido un ser querido,
Le dice el capellán que está a mi lado al doliente y sobreviviente, le dice, lo siento, lamentamos la pérdida. Y él le dice, la viuda le dice, ¿cómo usted va a sentir la pérdida de esta persona y que está mejor en el cielo que estar aquí en la tierra? Porque usted no lo conoce. ¿Cómo usted va a sentir la pérdida de alguien que usted nunca conoció? ¿Cómo usted va a pensar que él está mejor en el cielo y quién va a levantar mi familia, mis hijos? ¿Quién va a ayudarme a mí? ¿Quién va a pagar todas mis cuentas bancarias y todos mis compromisos económicos? ¿Quién va a ayudarme a enfrentar a lo que me espera próximamente en la vida? Si usted dice que está mejor en el cielo que estar aquí en la tierra, pues yo quiero decir algo, yo lo necesitaba más aquí en la tierra que estar él en el cielo. Y uno se sorprenderá de las diferentes reacciones de la gente ante la pérdida. Así que evite frases gastadas, evite frases que realmente no tengan el compromiso de lo dicho y lo hecho. Así que usted evitará momentos embarazosos similares a este o mucho peores. Tenemos que dar un lugar al desahogo. Hay gente que no entiende que hace falta que expresemos nuestros sentimientos, que la gente pueda expresar su dolor y su tristeza dentro de un ambiente controlado sin que se afecte su salud y se afecte sus circunstancias. Hay gente que le dice, no llores, no llores, y repite la expresión que es trillada, él está mejor en el cielo, él está mejor que nosotros. Y hay tantas expresiones porque queremos calmar el dolor, pero hay veces que hay que dejar que la gente exprese sus sentimientos. Hay veces que hay que tomarlo de la mano y llevarlo a un rincón y echarle el brazo y decirle, te damos permiso, te debes dar permiso a ti mismo para expresar tu dolor y tu sentimiento por ese ser que acabamos de perder. Es importante que nosotros como impartidores de cuidado, como aquellos que acompañamos a la gente que sufre y padece, que debemos tener cuidado con evitar o reprimir sus emociones, sus sentimientos. Lo que sí debemos hacer es procurar que sea un ambiente controlado donde evitemos que esa persona pueda hacerse daño, una reacción emotiva que le suba la presión, que provoque un ataque al corazón o alguna otra condición pueda precipitarse con un estado emocional. Así que debemos evitar que eso ocurra, pero por otra parte debemos permitir que hagan catarsis, que la gente exprese su dolor y sus sentimientos. Otra recomendación es valorar la presencia, el estar allí. Hay veces que nosotros pensamos que tenemos que hablar, pero miren, no hay cosa más sanadora para mucha gente que sufre una pérdida que ser acompañada por la gente que le estima. Pero una de las experiencias más dramáticas que yo viví fue la experiencia de una madre que había acabado de perder su hijo en un hecho de violencia. Y esta persona, mientras lloraba a su hijo en una funeraria, nosotros la acompañamos, se estaciona un vehículo frente a la puerta principal de la funeraria. Y cuando nos percatamos que se había detenido el vehículo, sale una dama de nuestra iglesia que amamos y apreciamos y nos pide de favor que le permitan acompañar a esta madre que sufría la pérdida de un ser querido. Y después de estar acompañando a aquella madre que perdió su hijo en un hecho violento, recordamos que la acompañamos en el velorio, acompañamos en el Campo Santo, le ayudamos en su proceso de duelo. Pero al cabo de un tiempo, inexplicablemente, y una experiencia tan dolorosa como la anterior, la madre que acompañó a esta madre que había perdido su hijo, tuvo una experiencia similar al perder su hijo en un hecho de violencia. Y mientras ella lloraba, mientras ella expresaba su sentimiento y dolor por la pérdida que estaba experimentando, se estacionó un vehículo nuevamente frente a la puerta principal de la funeraria. Se baja la dama que había sido consolada por ella y nos pide a nosotros que le demos un espacio. Y digo una expresión bien cierta. Nadie conoce más el dolor de la pérdida de un hijo que aquella madre que lo haya perdido. Y no había quien le ganara a ella en conocer cuán difícil y doloroso es el perder a un hijo. Ella se puso a su lado, la acompañó en el velorio, la acompañó al Campo Santo y la ayudó en el proceso de duelo.
Así que es importante que nosotros hagamos el ministerio de presencia. Y una vez concluye el proceso de depositar los restos mortales en el Campo Santo, nosotros mantengamos contacto con los sobrevivientes. Una de las cosas que suele ocurrir muy comúnmente es que una vez se nos notifica de que tal o cual persona ha partido, la tendencia natural es llegar al hospital, llegar a la casa, llegar al lugar del accidente, llegar al lugar donde está el círculo de amistades y familiares y que estos puedan sentir la presencia de nosotros de una manera u otra en el lugar de los hechos. Pero una vez que eso ocurre, se esparce la voz, comunicamos al resto de amigos, comunicamos a los restantes miembros de la familia y nos allegamos a la funeraria. Estamos allí en la funeraria, compartimos los ritos y ceremonias religiosas, acompañamos a esos sobrevivientes, esos dolientes al Campo Santo, depositamos el resto mortal en ese lugar. La gente le da un abrazo, la gente le da un beso, le da el número telefónico, dice alguna expresión de condolencia y se van. Y ahí es que comienza el proceso de duelo, el proceso de pérdida. Cuando llega la gente a su casa, cierra la puerta para descubrir que ese ser humano y ese ser querido que le acompañó por los años que tuvo de edad, ya no va a estar físicamente más, que estará ausente a partir de ahora, para siempre. Y es cuando comienza no tan solo los problemas emocionales que produce la pérdida, sino también luchas espirituales con el Dios que amaron y adoraron y se han servido. Comienza un debate: ¿por qué Dios me lo quitaste? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué no hiciste lo que esperábamos a través de la oración? Y empieza esa lucha emocional, empieza esa lucha espiritual ante la ausencia física de ese ser querido. Así que debemos mantener contacto para que ese proceso de pérdida pueda ser uno saludable y pueda ser uno en una forma natural ante un hecho normal, ante un hecho de pérdida que nos priva de la presencia permanente de ese ser querido. Otro consejo: es posible que físicamente esa persona no está, pero puede acompañarnos a través de sus lindos y hermosos recuerdos. Si usted me pregunta a mí, yo conozco de lo que es una pérdida porque yo he perdido mi núcleo familiar. Perdí a mi mamá, una joven madre, a los 33 años. Perdí a mi papá alrededor de los 50 años. Perdí a mis 4 abuelos a temprana edad, por debajo de los 60. Perdí mi única hermana a los 32, 33 años y perdí mi único hermano a los 25. Y la gente se sorprende por ese hecho trágico, pero cada una de esas experiencias de acompañamiento de esos seres queridos, esos hermanos, me han ayudado a dar la fortaleza a otros en el caminar mío, en mi quehacer como impartidor de cuidado, para poder entender y para poder procesar ese maremoto, ese tsunami emocional que experimenta la gente que sufre una pérdida. Así que una de las cosas que yo le digo a aquellos que pierden un ser querido es que, a pesar de que ellos están ausentes físicamente, podemos tenerlos con nosotros siempre. Una de las cosas que yo aprendí de mi mamá es que mi mamá repetía una expresión, era: yo no sé cuánto estaré contigo, pero si yo te enseño a sobrevivir en la vida, yo estaré contigo siempre. Así que mi mamá me enseñó a acomodar los zapatos, a tender la cama, a asearme correctamente, a hacer los quehaceres de la casa, a poder tener comprensión de todo lo que yo tenía que hacer para sobrevivir. Y físicamente ya dejó de estar, pero nunca ha desaparecido de mi vida diaria. Así que es importante que podamos tener gratos y lindos recuerdos de esos seres queridos que nos puedan acompañar por mucho tiempo a pesar de la ausencia física de esa persona. Ayudar en la toma de decisiones. Cuando ese doliente, ese sobreviviente no sabe hacia dónde va, muchas esposas, especialmente la esposa que experimenta la experiencia de ser viuda,
primero que muchos hombres, porque la mayoría de las mujeres se enviudecen más pronto que el hombre. Así que esto trae una serie de problemas y situaciones a la vida de las mujeres. Y una de las cosas que pasa es que el hombre pues, tradicionalmente era el proveedor, era esa figura paterna que impartía autoridad y ponía las reglas en la casa, y ante la ausencia de esa figura empieza a haber problemas con los hijos en ocasiones. Otro problema era el factor económico, posiblemente ya era una profesional o no, podía antes generar un ingreso para ella, pero una vez el proveedor lo proveía todo, así que no sentía la necesidad de irse al mundo del trabajo. Ya han pasado un tiempo de su profesión, tienen problemas con las educaciones continuas, que no puede estar en el mundo competitivo como al principio, y un montón de problemas que se generan ante la ausencia de ese proveedor y ese hombre que acaba de partir. Así que es importante que la gente que está alrededor, esos impartidores de cuidados, pueda ayudar a darle sentido y dirección, a poder conseguir una lista de cosas que tienen que tener presente a partir de ahora, qué arreglos debe tomar, qué arreglos debe hacer, y que le puede ayudar en el proceso de reintegrarla al mundo del trabajo o recibir las ayudas que este hombre o esta mujer pudo producir a través de la vida productiva del mundo del trabajo. Respetar la diversidad de reacciones. Es sorprendente ver cómo podemos ver las diferentes reacciones ante una pérdida. Como decía el predicador, ante la pérdida de un amigo que estaba despidiendo su duelo, dependiendo las creencias de esa persona va a ser la reacción ante una pérdida. Así que es importante que debemos respetar, aunque no entendamos, aunque no estemos de acuerdo con las reacciones de nuestros familiares, amigos, compañeros acerca de la pérdida que acabamos de experimentar, no debemos criticar, no debemos condenar, no debemos juzgar lo que piensa, lo que cree otro o lo que exprese otro acerca de la pérdida. Esto es bien importante. Movilizar los recursos comunitarios ante un impacto de una noticia inesperada o una situación que no pueden manejar. Nosotros debemos buscar todos los recursos disponibles, accesibles. Hay en nuestra comunidad grandes y hermosos recursos que la iglesia o los capellanes ignoran, que debemos identificar y debemos incursionar entre todo ese mar de recursos para que pueda ser asistido a aquellos que sufren o experimentan una pérdida. Está también los grupos de base de fe que tienen diferentes recursos en sus comunidades de fe. Está el gobierno, está instituciones sin fines de lucro que pueden unirse en un frente unido para ayudar al sobreviviente y al doliente que acaba de perder un ser querido. Usted debe constituirse como impartidor de cuidado, ser símbolo de esperanza. Una de las cosas que produce una pérdida es sentir ese vacío y esa ausencia de respaldo divino del núcleo familiar, de la comunidad. Y el guía espiritual es un símbolo de esperanza, es un símbolo representativo de una iglesia local, de una denominación, de un Dios todopoderoso que va a estar presente para auxiliar a aquellos que sufren, a aquellos que están agobiados, a aquellos que se sienten marginados ante los procesos que viven diariamente en su diario vivir. Aprender a desligarse. Hay que enseñar a la gente a pasar la página, hay que enseñar a la gente que la vida continúa, hay que enseñar a la gente que a pesar de la ausencia física de la persona y que usted no va a olvidar lo que significó para su vida, no menos cierto que tenemos que aprender a pasar la página para enfrentar los nuevos retos y adversidades de la vida. Eso es bien importante. Comunicar lo que sienten. Deja que la gente se exprese. Deja que la gente diga lo que está dentro de su corazón y su mente para poder entender, para poder ayudarle más efectivamente. Ser paciente consigo mismo. Es bien importante. La persona debe ser paciente para poder ayudar a otros. Hay veces que nosotros tenemos muchas respuestas. Se parece a la visita de mucha gente que cuando va al médico, antes el médico de familia te decía varias historias, te decía un par de chistes, decía todo, y después que estaba un ratito contigo compartiendo, se sentaba y te daba la receta. Ahora, eso ha cambiado. Usted no se ha sentado bien cuando le piden
en los laboratorios cuando le piden una serie de cosas y ya tiene la receta hecha, así que se puede ir porque hay 40 personas esperando en la sala de espera, así que no pueden tener ese tiempo de convivencia como antes solía hacer un médico de familia. Así que tenemos que ser pacientes en el cuidado de otras personas que no van a reaccionar o no van a responder como usted quiere o como usted espera que ellos hagan en su reincorporación a su vida normal. Así que sea paciente con ellos y permite que ellos puedan adquirir fuerza para luego tomar decisiones. Aprenda a perdonarse y a perdonar. Una de las cosas bien comúnmente es que crea el sentido de culpa. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Por qué pasó esto? Hay veces que no importa lo que usted quisiera haber hecho o pudo haber hecho, el resultado posiblemente haya sido el mismo, porque no dependía de usted, sino que de factores fuera de usted. Así que otra recomendación es acudir a la fe. No hay cosa más linda que usted pueda tener algo en donde reguindarse. Si usted va cayendo en un vacío y usted encuentra una rama, aunque sea pequeña, usted se aguante y se sostiene, usted pueda salir airoso de momentos de dificultad. Creer en sí mismo. No hay cosa más linda que usted poder ver en medio de adversidades recursos que usted jamás pensaba que podía tener. Así que crea en usted mismo, dése una oportunidad, reinvéntese, busque consejos sabios de amigos, de profesionales, de gente que le ama y le estima y que está alrededor de usted para que usted pueda volver a la vida normal lo antes posible, volver a sentirse útil, subir su autoestima, volver a encaminarse junto con Dios, junto con la comunidad, junto con la familia. Vamos caminando hacia adelante. Establecer nuevas relaciones. No estoy hablando de relaciones de pareja, sino de relaciones, amigos, lugares, círculos de amistades, lugares como deportes, como grupos sociales, como comunidades de fe, donde haya gente que le pueda ayudar a reintegrarse en una forma normal en su vida. Otra cosa, debe volver a sonreír. Usted tiene que empezar a empoderarse de la posibilidad de ser feliz y de ser feliz. Dios lo creó para ir en comunión con Él y para ser feliz a pesar de la escasez, a pesar de las carencias, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que puede ocurrir. Usted fue creado por Dios para estar en comunión con Él y para ser feliz. A pesar de todo, podemos vencer y superar. Comience a dar todo lo mejor de tu vida a todos y cada uno que te rodean. Es interesante ver, hice una lectura en un libro y este libro hablaba de un joven médico que fue galardonado por su aprovechamiento académico y la familia, después de haber invertido mucho dinero, mucho tiempo en su preparación académica, este joven médico se decidió ir a algún país hermano para dar su talento como médico y estando allí se enfermó y lamentablemente murió joven y su esposa, una mujer joven, viuda, profesional, se encontró con la circunstancia de que no podía entender si estaban cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios, cómo era posible que él perdiera la vida haciendo la voluntad de Dios, cuando las cosas que suceden que no entendemos. Esta joven decidió, en vez de regresar a su casa, seguir el legado, seguir la trayectoria de trabajo de su esposo, y lejos de renunciar a la vocación y el compromiso profesional como médico, se quedó, levantó una fundación y hizo grandes logros y éxitos en unas condiciones socioeconómicas difíciles en ese país hermano. Así que de cada adversidad se suma una oportunidad. En vez de ser parte de un problema, sea parte de la solución. Hoy yo le invito a que sobreviva, se levante, busque ayuda en Dios, busque ayuda en la familia, busque ayuda en los que le rodean y supere ese proceso de duelo y pérdida acompañado por gente que le puede ayudar y gente que le ama. Así que será hasta otra ocasión donde podamos compartir algún tema valioso y que pueda edificar tu vida y que pueda ser útil en tu vida diaria. Dios te bendiga, será hasta otra ocasión.